las personas tampoco. La ciudad silenciada nace de la necesidad de saber, de comprender, de transmitir y de reflexionar sobre el pasado más trágico, amargo y oculto de Calatayud. Fruto de más de 2 años de investigación, este libro supone la ampliación de la tesina que en septiembre del 2007 defendía el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, pero que solamente supone un punto y seguido en el proyecto de realización de mi tesis doctoral sobre la implantación del terror fascista en la actual comarca de Calatayud. El origen de esta investigación se basa en la existencia de un secano historiográfico en cuanto al periodo en cuestión, ya que han sido muy pocos los estudios que mostraban pinceladas sobre Calatayud. Para la Segunda República, las referencias a los trabajos de Manuel Ballarín, a la Nación en Marcha, crónica del Frente Popular en Zaragoza, o de Graham Kelsey, anarcosindicalismo y Estado de Aragón. Por otra parte, para el tema de la represión, trabajos fundamentales como el coordinado por Julián Casanova, El pasado oculto, fascismo y violencia en Aragón, y el libro conjunto de Pilar Malón y Julieta Cifuentes, El asalto a la República, los orígenes del franquismo en Zaragoza, han supuesto de gran ayuda tanto para la información investigada como para la metodología seguida. Por ello, espero que con la ciudad silenciada se comience a mostrar algo de luz para la comarca de Calatayud. Además, y la voz de propaganda de un colega, tenemos la gran suerte de que en breves días Javier Álvaro, que lo tenemos por ahí escondido, presentará su libro Segunda República y Represión Franquista en la Teca, la historia oculta en una fosa común del barranco de la Bartolina, que será editado en mayo por la Fundación Bernardo Ladrén. Volviendo al tema, el hecho de que en el Archivo Municipal de Calatayud fuese un terreno virgen para la investigación de la Segunda República y de la Guerra Civil serían factores claves para tomar la decisión. Junto a estos 2 ingredientes habría que añadir un tercero para completar la receta, el más importante de todos, que no es otro que de considerar el estudio de la represión fascista y sus víctimas como un acto de compromiso moral, una actitud ética y un imperativo legal. Hace varios años, al poco de empezar la carrera, comencé a escuchar informaciones acerca de un triste paraje. Era el barranco de la Bartolina. Ese barranco que tantas veces había descendido con la bicicleta, en el que tantas veces me había caído haciéndome heridas en codos y rodillas, era sin saberlo, el mismo donde décadas atrás cientos de personas habían sido asesinadas, provocando en su vez, en cientos de familias, unas heridas, las más difíciles de curar. Así, me empecé a interesar por lo que había ocurrido en Calatayud durante la Guerra Civil, las detenciones, los fusilamientos masivos en la Bartolina, los tiros de gracia, el mercado de abastos, las penurias de posguerra y la injusticia vivida fueron factores determinantes para mi decisión de estudiar este tema. A todo esto, habría que añadir un factor importante, el factor tiempo corriendo en contra por la pendiente necesidad ideológica para recuperar testimonios orales de los protagonistas que, quién sabe, se podrían haber perdido, como ha ocurrido en tantos otros casos. Establecí 4 objetivos principales. El primero, analizar cómo fue la vida militar durante los años republicanos y buscar los puntos de fricción entre los defensores de la legalidad republicana y los partidarios de acabar con el régimen democrático. El segundo, ver cómo esos puntos de fricción acabaron transformándose en unos puntos de ruptura y cuáles fueron sus consecuencias. El tercer objetivo se basaba en intentar, en la medida de lo posible, recuperar el pasado más trágico de esta ciudad con la finalidad de darlo a conocer de una forma más profunda. Finalmente, el cuarto propósito, dar voz a aquellas personas que en su día no pudieron hablar, víctimas de la violencia. A pesar de que al principio quería centrarme solamente en lo sucedido en Calatayud durante los casi 3 años que duró la Guerra Civil, me resultó imposible referirme cronológicamente a este trienio, puesto lo que se pretendía, más que responder a las preguntas del qué, del cómo pasó, había que responderse a las preguntas de por qué pasó. Por tanto, consideré necesario retroceder años atrás para estudiar qué supuso y qué ocurrió durante la República para que, en el verano de 1936, se abriera la caja de Pandora. Las páginas de este libro he intentado mostrar cómo se desarrolló la vida local durante los años republicanos, caracterizados por varios enfrentamientos ideológicos entre los partidarios de la República y los enemigos de esta. La lucha de los trabajadores por conseguir mejoras políticas, sociales, económicas y culturales, y el desolador panorama laboral que da Calatayud. Además, la vida de los protagonistas de estos enfrentamientos y luchas han servido de hilos conductores para analizar la segunda parte del libro, dedicada a la represión. Los 7 últimos capítulos, cuyo punto de mira de partida sería el verano de 1936, han sido dedicados a mostrar cómo fue el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno de la República, cómo se organizó la represión, cuáles fueron sus promotores, cuáles son sus víctimas. En definitiva, cómo Calatayud se quedó en silencio. Intercalando pequeñas biografías de las víctimas, he intentado mostrar cómo las personas, por el simple hecho de estar afiliadas a un sindicato, que por otra parte era obligatorio de un sindicato nacional,
fueron sometidas a un sinfín de tormentos. Políticos, sindicalistas, maestros, funcionarios, ferroviarios, médicos, amas de casa. Para el nuevo régimen fascista, todo lo que les arrojó había que eliminarlo de raíz. A pesar de que nos han hallado muchas informaciones sobre las personas que denunciaban y asesinaban, existen noticias de prensa donde se indicaba explícitamente quién disparó su gatillo para acabar con la vida de una persona. Llama la atención de que los principales verdugos, bien asesinos o delatores, eran vecinos de las víctimas, por lo que se puede afirmar que la represión no tuvo miramientos de ningún tipo y que fue a sangre fría. No obstante, siempre nos quedará la duda de saber quién lo hizo por coacción y quién por verdadera sed de venganza. Una venganza que podría venir de años atrás por razones banales y finitas, ajustes de cuentas, envidias, enfrentamientos por un trozo de tierra, y que solo la sublevación y el estado de guerra permitieron que esos conflictos se resolvieran por la fuerza.